Nosotros, Ricardo, buenas noches. Buenas noches, Enrique, buenas noches a toda la teleaudiencia. Queremos ahora desglosar un poquito el esquema, cómo funcionaba realmente el direccionamiento de los pagos que se hacían desde la municipalidad con un supuesto destino para propaganda institucional y cuando finalmente ese dinero se destinaba a propaganda pública para las figuras del clan Zacarías y sus allegados. ¿Quién dirigía todo esto, Enrique? El propio senador Javier Zacarías. El director de orquesta. El director de la orquesta. A ver. Algunos ya nos condenaron hace mucho tiempo, ya principalmente en medios de prensa. Una nueva imputación al senador Javier Zacarías Irún reveló todo un esquema de malversación de fondos de la Municipalidad de Ciudad del Este, en el que él direccionaba absolutamente todo. Estamos con la intendenta de Ciudad del Este en este momento. Su esposa, Sandra MacLeod, quien fungía de intendente en ese momento, era la encargada de legalizar con su firma todas las órdenes dadas por Javier. Y los funcionarios de la municipalidad, David Cristian Espínola Osorio, Juan Domingo Sanabria Notario y Dora Rojas Espínola eran los ejecutores. Para el Ministerio Público, los elementos de sospecha son suficientes para sostener en su imputación que Javier Zacarías Irún habría instado a varias personas a abonar con dinero destinado al rubro de publicidad y propaganda institucional del municipio gastos que no tenían relación alguna con la Municipalidad de Ciudad del Este. Es decir, dinero que maquillaban con un supuesto destino de propaganda institucional, cuando en realidad tenía otra finalidad. Juntos podemos más. Porque juntos hicimos más en los últimos años que en toda la historia del Alto Paraná. Y eso significa más progreso, más salud. Propaganda política en beneficio de la imagen de los Zacarías y de su entorno, incluso si eso significaba desprestigiar a otras figuras. Y todo esto pagado con dinero del municipio. Con ese objetivo, miles de millones de guaraníes fueron desembolsados a medios de comunicación, a periodistas y a no periodistas. Pero ¿cómo es que funcionaba tan perfectamente este esquema? El secreto estaba en maquillarlo de tal forma que no pudiera distinguirse lo ilegal de lo legal. La orquesta de los Zacarías subió al escenario. Javier Zacarías Irún, en su carácter de asesor ad honorem, se tomó atribuciones muy superiores al cargo que ocupó dentro de la municipalidad. Él no asesoraba, él dirigía. Señalaba a dónde iba a ir el dinero y lo especificaba. Eran órdenes concretas. Esta versión la reafirmó el propio jefe de prensa de la Municipalidad de Ciudad del Este, Juan Sanabria, que incluso era parte del esquema. Él, director de orquesta. Sandra MacLeod, compositora de la música. Y David Cristian Espínola Osorio, Juan Domingo Sanabria Notario y Dora Rojas Espínola, los músicos que ejecutaban la melodía. Un momentito, vamos a... En su declaración ante la Fiscalía, Juan Sanabria afirmó que casi la totalidad de los pagos se realizaba con la orden del senador Javier Zacarías Irún. Decía: yo le informaba al senador sobre los pagos que estaban pendientes para que él mismo diera la orden, o él mismo me llamaba a dar indicaciones sobre pagos a realizar. Una vez recibida esa orden, tanto el senador como yo nos comunicábamos con el licenciado David Espínola para realizar las gestiones respectivas. Ningún pago se realizaba sin la orden directa del senador o de la intendenta. Es lo que decía Juan Sanabria.
Ese era el primer círculo organizacional y ejecutor de este esquema que, según la Fiscalía, causó un perjuicio patrimonial de más de 2.000 millones de guaraníes. Bastante cara salió la orquesta de los Zacarías. Con Magleo, Zacarías, Ciudad del Este, Lo peor de todo es que esta orquesta llevaba su música hasta las escuelas, porque en actos oficiales a veces esta música, la última que acabábamos de escuchar, pasaba pero una y otra vez. Bueno, era parte de lo que hacía el clan, era parte de las excentricidades inclusive del clan, al que le gustaba moverse con los privilegios de gente que se decía importante dentro de Ciudad del Este. Una persona que tuvo una primera aproximación a lo que pasaba en Ciudad del Este con fuerza documental es la doctora Carolina Llanes, hoy titular de Senavico, pero en su momento interventora del municipio de Ciudad del Este, quien hoy nos acompaña en esta edición del programa. Hola doctora, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Santiago? Buenas noches, muy bien. Tuvieron en esta intervención, doctora, una primera aproximación a lo que significaba este esquema, y recuerdo las veces que conversamos y nos comunicábamos, nos decías que el esquema estaba tan perfeccionado que incluso lo manejaba un mismo entorno, el que tenía información y el que sabía dónde tenía que ir la plata. El documento del Ministerio Público, el acta de imputación de los fiscales Fernández y Aguemo, incluso refiere que Javier Zacarías Irún tenía el rol de asesor ad honorem desde el año 2008, lo cual fue ratificado en el año 2011, y hasta el 2018 nunca se había revocado esa asesoría ad honorem. Cuando ustedes llegan al municipio, ¿se encuentran con la ascendencia de la figura del propio senador manejando todo este esquema? Absolutamente. De hecho, en el patio ese día él estaba ahí arengando a la gente a que se manifestara contra el inicio de la intervención. Y en los días posteriores no estaba físicamente, pero nosotros veíamos cuando en el teléfono del director financiero decía doctor, el doctor, ¿verdad? Era él el que le llamaba y salía corriendo, nervioso, etcétera. Y funcionarios en general todo el tiempo estaban digitados a través de las llamadas telefónicas, ¿verdad? Y nosotros tuvimos que convivir con esa situación, con esa realidad. Nosotros sabíamos de la implicancia de David Espínola, hoy imputado, pero teníamos que pedirle los informes necesarios como para poder hacer la gestión financiera y al mismo tiempo también la investigación de las denuncias formuladas, ¿verdad? Y eso lo padecimos en carne propia todos los días. Era una presión sumamente fuerte y se sentía durante la estadía en la municipalidad y también afuera, porque todo este esquema montado para el tema Frontera Producciones también se utilizaba para hacer las campañas en las redes y empezar la presión y los ataques a partir de las redes, ¿verdad? Y todas estas personas estaban al mismo tiempo trabajando en este esquema y también contra la intervención y contra mi persona fundamentalmente. Y había hecho un esquema, doctora, que uno notaba perfectamente cómo operaba. No solamente, a ver, probablemente el dinero que hoy estemos viendo, que lo hiló de manera más fina el Ministerio Público, inclusive incautando parte de la computadora de Dora, que era la persona encargada de distribuir la plata a través de giros o a través de diferentes formas de pago. Pero no solamente se operaba con propaganda que era pautada en medios de comunicación de manera masiva. Habían alquilado medios enteros donde tenían a su administrador directamente operando desde estos medios. Habían montado con la intención de limpiar la imagen del clan programas de entretenimiento por los que pagaban, uno de ellos se llamaba Talento, que lo dirigía directamente uno de sus hijos, y además de todo eso tenían una red de operadores en redes sociales, periodistas, algunos de ellos, abogados otros, que en el momento en el que se daba la orden de desprestigiar o de atacar a alguien, ahí iban todos en masa. Así mismo. Hoy sabemos que estaban cobrando a cambio de eso. Claro, y de la municipalidad.
O sea que todo el esquema, digamos, delictivo dentro y fuera para blindarse era solventado por las arcas municipales, pagadas por los ciudadanos. Una de las primeras preguntas que nos hacíamos en general era, salvo que sea magia, ¿cómo logró Carolina Yanes tener en caja, al término de su gestión, la cantidad de plata con la que dejó el municipio? Y hoy da la sensación que después de ver cómo se utilizaba de manera discrecional todos estos fondos, existe una explicación, doctora, porque se dejó de pagar eso que se pagaba. Claro, cae por su peso, porque si vos analizás la situación inicial de nuestro arribo a Ciudad del Este en diciembre, el 5 de diciembre, y los 1.540 millones no más encaja para pagar salarios y otros servicios en relación a los 22.000 millones que nosotros dejamos en caja como fondos disponibles para estos pagos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué esa diferencia tan grande? ¿Por qué esa diferencia tan grande? En el tiempo en que ella dejó tenía que haber estado una suma similar si ese era el movimiento de la municipalidad en general, ¿verdad? Entonces ahí uno se da cuenta de que evidentemente el dinero que ingresaba a través de las recaudaciones obviamente no quedaba en las arcas municipales. Era o desviado o mal utilizado o mal gastado en todas estas cuestiones. Y este tema de frontera es apenas una muestra, ¿verdad? Porque nosotros no analizamos otros contratos en millonarios que tiene la municipalidad. ¿Por qué? Porque el objeto de la intervención eran estos puntos, ¿verdad? Exacto. Pero si uno empieza a hurgar, se va a encontrar con cosas mucho más graves aún, yo creo, ¿verdad? No tuvimos la ocasión nada más ni el tiempo suficiente como para verificar todo eso. Una de esas cosas que recuerdo en algún momento me mencionabas, doctora, es la plata de Fonacide. La plata de Bonacide, Ahí claro. hablamos de mucho dinero. Muchísimo dinero que tenía que haberse ejecutado. Y sin embargo, había cada vez menos escuelas que iban a ser beneficiadas con el almuerzo escolar, por ejemplo. Nosotros no entendíamos si todo este dinero está disponible para este gasto, ¿por qué es que solamente 5 escuelas? Y no más, ¿verdad? Y bueno, alguna razón había para no gastar ese dinero y seguramente que sacar algún tipo de ganancias del mismo, ¿verdad? Respecto a Frontera en particular, Sí. ¿hasta dónde llegaron ustedes? ¿Qué fue lo que ustedes lograron constatar en la intervención? Y que a través de este contrato, ¿verdad?, que tuvo irregularidades desde el proceso licitatorio mismo, que se prolongó durante 8 años la contratación a la misma empresa Frontera. Siempre se presentaba Frontera, era el único oferente, salvo en 2 ocasiones en que se presentaban otros 2, pero con errores así muy burdos, que nosotros creemos que eran exprofesos, fueron descalificados. Y siempre terminaba ganando Frontera Producciones para la realización de la propaganda institucional. Pero en todo este tiempo nosotros realmente auditamos 3 ejercicios, pero como antecedentes tenemos desde el 2010 al 2018 el mismo esquema, el mismo modus operandi de contratar una empresa y esta a su vez subcontrata otras, y estas otras empresas empiezan a hacer los supuestos pagos por los productos que en algunos de los casos ni siquiera se realizaban, o si es que se realizaban, se repetían indefinidamente o reiteradamente en diversos medios, y por eso se pagaban sumas millonarias, ¿verdad? Y el contenido fundamentalmente de estos productos no tenía nada que ver con el objeto del contrato, que era la propaganda institucional, la socialización de las ordenanzas, de las resoluciones, de instrucciones de utilidad para la ciudadanía, campañas de concienciación y ese tipo de cosas. Todo era propaganda personal de la intendenta o de su grupo. Nosotros y eso tenemos sí. precisamente con relación a eso una entrevista lograda con Carlos Botino, en la que le voy a pedir a Enrique y Ricardo que nos puedan compartir esa nota en el siguiente material que vamos a emitir. Porque él hace referencia a que supuestamente, primero, en muchas ocasiones fue la única empresa Frontera la que se presentó. Pero en otras ocasiones, doctora, él cita y dice, inclusive le ganamos a monstruos como el caso de Biederman. Y uno sabe que en muchas situaciones, en muchas ocasiones,
estas licitaciones están ya direccionadas. Totalmente. Y se descalifica a grandes empresas o a empresas que tienen el ejercicio de trabajar en materia de publicidad, propaganda y qué sé yo, porque todo está direccionado a que alguna razón termine descalificando a una de estas empresas. Inclusive una de ellas, Shine Group, algo así se llamaba, tranquilamente no presentó un documento sustancial que dentro de lo que la ley exige es excluyente para seguir el proceso licitatorio. Y bueno, y tener esa clase de errores, obviamente que no lo tiene alguien porque se descuida o lo que sea, lo hace es profeso para abrir el camino y que Frontera gane la adjudicación, ¿verdad? Entonces, este tipo de maniobras así muy burdas están a lo largo de todo este proceso. Entonces se nota perfectamente. Yo digo siempre que este es como un caso de manual, este caso de Frontera. Es como un caso de manual porque tiene todos los ingredientes de las maniobras y el modus operandi como para esquilmar las arcas municipales a través de un contrato que no cumple con su objeto. Y finalmente, ¿hasta dónde? Por eso pregunto hasta dónde llegaron. ¿Cómo lograron ustedes cerrar el círculo de inclusive la manera en la que en la misma familia terminaban montando otras empresas subcontratadas? Porque nosotros vamos a ver, ustedes van a ser testigos de eso, del lugar desde donde opera Frontera. Y uno de buenas a primeras diría, con tanta plata que recaudaron en este tiempo, creo que se adjudicaron más de 16.000 millones. 17.114 millones. 17.000 millones de en los guaraníes. 8 años. En 8 años en total. Sí. Con toda esa plata, uno se monta una productora relativamente seria. Pero Frontera operaba, y lo van a ver, desde una habitación, donde el único empleado prácticamente era Botino. Sí. Y subcontrataba a otras empresas que finalmente eran empresas de la misma familia. De la misma familia, eran de familia de funcionarios municipales, ¿verdad? Del mismo jefe de prensa, cuya esposa también, cuyos parientes, cuñadas, hermanos, trabajaban en la municipalidad. Y todos ellos se encargaban de alguna parte de la actividad realizada por esta asociación para delinquir, porque fue una verdadera asociación para delinquir que se mantuvo cada uno con sus roles y con una continuidad en el tiempo en relación al ejercicio de esos roles a los efectos del enriquecimiento de todos seguramente, ¿verdad? Enrique, tenemos otro material que de alguna manera en la línea de lo que venimos hablando nos muestra cómo operaba Frontera Producciones en particular, que era la empresa desde donde se dirigía la publicidad por orden de Javier Zacarías Irún. Asimismo, para ver y entender eso que estaban hablando ustedes recién con la ex interventora, la doctora Llanes, para entender un poco cómo era este lugar que manejaba tanta plata, conversamos, entramos a ese lugar. Es así, Ricardo. Asimismo, Enrique, justamente queríamos ver cuál era la productora encargada de esto, dónde realizaba los trabajos, quién realizaba los trabajos. Una empresa unipersonal de Carlos Botino llamada Frontera Producciones, que es la que se adjudicaba montos millonarios por publicidad y propaganda institucional, supuestamente para la municipalidad, pero que finalmente era destinada a propaganda política para el clan Zacarías. Queríamos ir desglosando punto por punto de lo que aparece en la imputación y quién maneja finalmente Frontera Producciones. Desde lo orquestado por Javier Zacarías Irún, que daba órdenes directas a Juan Sanabria para pagar a medios y a periodistas, se desprendían otros brazos y otras responsabilidades como parte del mismo esquema. Uno de los más importantes y por donde más millones de guaraníes pasó. Frontera Producciones. Entre los años 2014 y 2018, la Municipalidad de Ciudad del Este adjudicó a Carlos Darío Bordón Botino la realización de trabajos de publicidad y propaganda en concepto de avisos institucionales. Uno supondría que quien ganaba consecutivamente las millonarias adjudicaciones sería una productora de prestigio o renombre. Pero Fronteras Producciones es, nada más y nada menos, una pequeña empresa unipersonal. Me presenté a una licitación pública nacional donde había otros oferentes y mi propuesta era más económica. ¿Por qué yo puedo presentar una oferta más económica que, por ejemplo, una fabulosa empresa como Viedma Publicidad? Es porque
No hace falta que te explique de Biederman lo que es. Pero yo soy una microempresa, unipersonal. Es decir, el único jefe y empleado de la empresa es Carlos Darío Botino, encargado de la publicidad y propaganda del municipio. Un área importante en toda institución. Llama la atención que la empresa esté ubicada en el mismo lugar físico que la casa de Carlos Botino y que a simple vista no parezca una productora real. Algunos incluso aseguran que el dinero que figuraba en las adjudicaciones a Frontera Producciones no llegaba en su totalidad a Botino. Solo una parte llegaba y la otra quedaba por el camino. ¿Y él también habrá cobrado algún porcentaje? No. Botino no es un tipo millonario. Él seguramente salía de su empresa y el que tenía la billetera era Sandra y Javier. Entonces el cheque se quedaba siempre ahí. No es que todo ese monto se le daba a Botino para que él haga todo. Ese hacía todo Juan. Juan Sanabria manejaba todo ese monto. ¿Vos crees que esos montos adjudicados a Botino en realidad nunca llegaban en su totalidad a él? No, jamás. Yo estoy seguro que jamás no se le puede. Él era uno más del montón, ¿no? También, Botino. A todo esto se le agregaba el hecho de que como Carlos Botino no podía todo solo, según lo admitió él mismo, sintió la necesidad de contratar a 3 empresas más, para llegar así con publicidad y propaganda de la Municipalidad de Ciudad del Este a programas de radio y televisión. Esas empresas son TR Producciones, de Gustavo Espínola, Negocios y Marketing, de Lucía Rojas Espínola, y La Prensa, de Olga Beatriz Rojas Espínola. Hay varias curiosidades en esta ramificación de responsabilidades. En primer lugar, las 3 empresas registraron el mismo número de cuenta catastral como domicilio fiscal, lo que constató el Ministerio Público. En segundo lugar, según la investigación de la Fiscalía, el costo de los servicios contratados por la firma Frontera Producciones con las empresas tercerizadas sería desproporcionado con relación al costo de los servicios de otros medios de comunicación. Y en tercer lugar, el vínculo y parentesco entre Gustavo Rojas Espínola, de TR Producciones, Lucía Rojas Espínola, de Negocios y Marketing, Olga Beatriz Rojas Espínola, de La Prensa, y Dora Elsie Rojas Espínola, funcionaria de la municipalidad, dependiente del departamento de prensa y quien se encargaba de realizar los pagos que ordenaba Javier Zacarías Irún. Todos son hermanos, con el bonus track de que Juan Domingo Sanabria Notario está casado con Olga Beatriz Rojas Espínola. Es decir, además de que todo era dirigido por y para el clan Zacarías, todo era ejecutado y beneficiado por otro círculo familiar, el de los Rojas Espínola. Bueno, ya vamos conociendo los nombres, los apellidos claves dentro de esta historia, el lugar, que es la casa donde estaba la oficina, donde estaba el único empleado de esta productora. ¿Qué fue lo que se empezó a confesar respecto a cómo funcionaba para seguir entendiendo, Ricardo? Sí, y ahí lo que veíamos era justamente dónde surgía todo lo que es publicidad y propaganda de la Municipalidad de Ciudad del Este. Una sola productora, encargado Carlos Botino. A partir de ahí empezamos a desglosar también lo que aparece en la imputación, que son las declaraciones de Juan Sanabria. Juan Sanabria, según incluso Botino y según otros actores que también tuvimos la posibilidad de hacer notas con ellos, era el principal dentro del esquema, debajo de Zacarías Irún y debajo de la intendente Sandra Magleo. Vamos a ir desglosando en este siguiente material qué decía Juan Sanabria en sus declaraciones ante la Fiscalía. Ante la necesidad de justificar los contratos que se debían realizar para los gastos extras, se recurrió a estas 3 empresas, por lo menos llamativo. Pero según Carlos Botino, dueño de Frontera Producciones, esto no es algo raro. Y además, acusó de irresponsable al Ministerio Público al hacer, según él, una valoración de trabajo y sobrecostos que solo las empresas contratadas pueden definir. Sería desproporcionado con relación al costo de servicios de otros medios. O sea, como que hubo un sobrecosto con estas 3 empresas en particular. Es algo que yo no puedo determinar.
Entonces eso es muy subjetivo y a mí me parece, bueno, tendría que demostrar, muy irresponsable. ¿Quién determina eso? Ya determina el sobrecosto. Si es sobrecosto o no, pero son los costos. Eso no lo determina la productora. Claro. Los costos los determinan los departamentos comerciales de cada medio. Las declaraciones de Juan Sanabria fueron fundamentales para reconfirmar las sospechas del Ministerio Público sobre este esquema. En otra parte de lo que consta en la imputación de la Fiscalía, Sanabria dijo que existían publicaciones fuera de lo estipulado en la adjudicación. Si bien los acuerdos con la mayoría de los medios eran legales, reales y documentados, existían rubros que por alguna razón no podían ser justificados de acuerdo a lo autorizado por la adjudicación a Frontera. Por dicha razón, se creó un sistema para poder aumentar facturaciones y poder realizar esos pagos que no podían ser realizados de acuerdo a la ley. Todos estos trabajos se enmarcaban en la promoción de la figura política de los Zacarías. Es decir, incluían la imagen y la promoción abierta o solapada de Ernesto Javier Zacarías Irún, Sandra MacLeod, Justo Aricio Zacarías Irún y otros integrantes del sector político, elaboración de carteles publicitarios proselitistas, ediciones de materiales realizados fuera de la municipalidad, gastos operativos varios, sueldos a periodistas y trabajadores de los medios de comunicación alquilados, compra de espacios de los programas Vía Paraná, Talentos del Este y El Recuento, realizados a través del canal PTV, actual C9N, alquiler de Radio Itapirú AM y FM desde el año 2014 hasta el año 2018. Y Radio Parque AM en el año 2014 al 2015. Juan Sanabria aseguró que con dinero de la Municipalidad de Ciudad del Este, que debía ser destinado al rubro de avisos institucionales, se habría pagado a periodistas para hablar a favor del municipio o de los Zacarías para evitar críticas. Dora Elsie Rojas Espínola realizaba los giros en concepto de estos pagos. Es así que con dinero proveniente de la Municipalidad de Ciudad del Este fueron realizados pagos a periodistas para evitar críticas o hablar a favor del municipio o de la familia Zacarías Irún Magleo para la promoción de la imagen política de la familia Zacarías. Sandra Magleo, Javier Zacarías, Justo Zacarías, en algunas ocasiones a la esposa de este, Rocío Abed, y en otras a Alejandro Zacarías, hijo de Justo Zacarías, así como de otros políticos como Santiago Peña y Helio Cabral, esposo de la actual intendente. Según la Fiscalía, Javier Zacarías Irún tenía conocimiento de que los pagos a Frontera eran con fines no institucionales e instigaba a Juan Sanabria para que logre que las respuestas a los pedidos de informes a los medios de comunicación solicitados por la Fiscalía se adecuen a sus intereses. El Ministerio Público cree tener suficientes elementos de convicción y considera que las conductas atribuidas a Ernesto Javier Zacarías Irún serían punibles según los artículos 30 y 192 del Código Penal, que refieren al carácter de instigador y por el hecho de lesión de confianza. Nosotros hemos intentado como producción conversar con todas las partes. Hemos intentado de manera recurrente conversar con Juan Sanabria. Ha respondido a nuestros mensajes, pero ya en el día que debíamos hacer la entrevista, si es que finalmente nos otorgaba, nos dijo que lo había consultado con su familia y que prefería no hacerlo. De todos modos, este espacio está abierto porque queremos escuchar a todas las partes y queremos saber sobre todo cómo operaban y transparentar por varias razones la forma en que lo hacían. Quisimos hablar con Dora, quisimos hablar con los demás integrantes también, pero lastimosamente no han respondido a nuestro llamado de producción. Lo otro, entre los 17.000 millones de guaraníes destinados a Frontera Producciones, cuando recibí la imputación dentro del trabajo periodístico, había notado en un apartado del mes de octubre
octubre del 2017, si mal no recuerdo, sí, octubre de 2017, un pago de 1 millón de guaraníes que figuraba a nombre de algo que se denominaba Productora AAM. Primero que no voy a hacer un ensayo de la línea periodística que tuvimos respecto al clan Zacarías, no este año, no el año anterior, sino que en todos estos años, donde incluso cuando estábamos en otro medio de comunicación, nos cortaban la transmisión de AAM en cableoperadores de Ciudad del Este que operaban directamente bajo la orden de los Zacarías. Y lo hemos denunciado públicamente una y otra vez. Se han burlado de esas denuncias que hicimos, diciendo, pero ¿cómo nosotros vamos a manejar el cable? Había sido, no manejaban solo el cable, en algunos casos con plata que metían. Manejaban medios enteros de comunicación bajo su administración. Y hoy estamos interesados en saber de dónde o cómo finalmente se destinó ese dinero, que parece un chiste, de 1 millón de guaraníes con los 17.000 millones que manejaban, en concepto de que han pagado, porque se les habrá estafado de alguna manera si es que pagaron efectivamente ese monto. Pero es importante que lo sepamos no en función a este equipo periodístico, que lo sepamos en función a la gente, porque la gente recibe nuestro trabajo y tiene derecho a saber por qué está recibiendo el contenido que está recibiendo. Si en alguna cuestión en particular se ha evitado la crítica a Javier Zacarías Irún, lo cual digo, creo que aquellos que siguen el programa saben perfectamente que probablemente este ha sido uno de los equipos más críticos a lo largo de todo el tiempo, inclusive, repito, llegando al punto de la censura. Pero alentamos, la censura digo por parte de los cableoperadores que manejaban el este del país bajo la orden de Javier Zacarías. Pero nos parece importante transparentarlo porque de alguna manera, repito, si alguien cobró en nombre de, si alguien se avivó y se hizo pasar por, o si efectivamente alguien cobró ese dinero, estamos interesados en saberlo para tomar las decisiones que se tengan que tomar efectivamente como equipo periodístico. Y antes de escuchar lo que decían los fiscales o por qué piden prisión para Javier Zacarías Irún, recuerdo, doctora Llanes, que en algún momento nos habías dicho: yo en mi carácter de jueza, ex jueza, con el conocimiento que tengo del derecho, creería que estos son los tipos penales que encajan con esta causa en particular. Este es uno de esos tipos penales, el de lesión de confianza en carácter de instigador. Pero además, ¿qué otros elementos, si miráramos el Código Penal y cómo tipificarlos de alguna manera, encontraste después de tu trabajo de intervención? Y lesión de confianza en concurso con otros hechos como producción de documentos de contenido falso, ¿verdad? Porque ellos fraguaban documentos como para justificar los pagos, pero vos revisabas los productos y no estaban, o directamente correspondían a otro tipo de promociones. Todo eso es producción. Y eso, digamos, en un esquema de varias personas dirigidas por una, donde cada una tiene un rol y cada una cumple una función en torno a un objetivo común, es asociación criminal. Entonces, con esos elementos, esto es grave y obviamente si la Fiscalía pide prisión y además tiene presupuestos procesales, como por ejemplo presunción de obstrucción a la investigación, claro, que en este caso es evidente que seguramente hay. Por la información que manejaban y porque ya pedían destruir cierta evidencia. Así mismo, entonces corresponde la prisión. Absolutamente. Sí. ¿Qué dijeron los fiscales, Enrique, sobre el por qué pedían prisión precisamente? Bueno, conversamos con el fiscal René Fernández justamente al respecto y él nos daba esta nota de estas explicaciones, Ricardo. Sí, ¿por qué él piensa que Zacarías Irún puede obstruir a la justicia, a la investigación? ¿Y qué elementos él tenía para decir esto? Esa es la información que tenemos a partir de las declaraciones y de las otras evidencias que señalamos, que cualquier evidencia incriminatoria sea deshecha, ¿verdad? O que sea eliminada. Lastimosamente, ya esa situación se produjo posterior al que hayamos tenido conocimiento de eso, es decir, probablemente muchos documentos fueron destruidos.
Esa es la razón por la que el Ministerio Público finalmente pide, y esto quedó evidenciado. Hay un detalle que hace el Ministerio Público en el acta de imputación, diciendo que el peligro de obstrucción lo notaban a partir de audios que se habían filtrado, algunos de ellos propuestos por el propio, o entregados por el propio Juan Sanabria, porque él en su carácter de imputado, ¿qué fue lo que pasó? Él es coimputado en esta causa. Sí. Y lo que nos cuentan es que él era parte del esquema, siempre fue parte del esquema de hecho, y en un momento cuando le llega la imputación, él le pide a Javier Zacarías Irún que le ayude proveyéndole un abogado. Y Javier Zacarías Irún le suelta la mano, se desentiende. Y en ese momento él dice, voy a colaborar con el Ministerio Público con la intención de que ese sea un atenuante. Que Claro. si bien formalmente, creo, doctora, y nos va a poder explicar, no hay un elemento del que pueda tomarse el Ministerio Público, salvo en caso de drogas, como para atenuar eventualmente la pena por su participación a partir de su colaboración, pero sí es una especie de negociación que se da a veces con el Ministerio Público. El Ministerio Público tiene la potestad discrecional de aplicar diversas respuestas al proceso penal. Y habría que ver, yo no sé cuál es la situación específica de Sanabria, habría que ver cuál es su implicancia, sus antecedentes y ese tipo de cosas, porque el Ministerio Público puede llegar a un trato con él con respecto a la aplicación de otra figura que no sea precisamente ir hasta el juicio a debatir ampliamente su participación, ¿verdad? No quiero arrojar ninguna de estas figuras porque no conozco bien la causa penal en este momento, pero el Ministerio Público tiene facultades legales, obviamente. Estamos en general centrando todo en lo que tiene que ver con ese esquema de propaganda y de publicidad. Pero no sé si es parte de una fábula o es parte de una realidad, doctora. Vos que estuviste como administradora del municipio lo vas a saber con mayor precisión. Me tocó ir hace poco tiempo a Ciudad del Este y en un recorrido que hacía por el centro un sábado, cerca del mediodía, el centro estaba bastante liberado en general. Y yo siempre suelo discutir con la gente que vive en Ciudad del Este y ellos me dicen que manejar en Asunción es un caos, a lo que yo les respondo que manejar en Ciudad del Este en realidad es un caos, ¿verdad? Capaz por una cuestión de costumbre, no me acostumbro a manejar ahí, pero es como que es raro dónde vas a cruzar, cómo vas a cruzar, que alguien no te venga encima, qué sé yo, aparte con un centro muy congestionado. Y en la última ocasión, hace muy poco tiempo cuando fui, me dijo alguien con quien iba, en realidad ahora se liberó todo el tránsito en Ciudad del Este y eso pasó desde el día que dejó de administrar el municipio el clan Zacarías. ¿Pero por qué?, le pregunto. Y me contó que supuestamente en el centro había una especie de esquema que congestionaba adrede el tránsito para permitir que agentes de tránsito que operaban en contubernio con algunos actores liberen ciertos pasos para cobrarle un dinero aparte a automovilistas que pretendían, y sobre todo brasileños que pretendían cruzar al otro lado. ¿Eso es cierto? Sí, totalmente. Eso fue desde el primer día denunciado por las asociaciones de comerciantes que venían a querer colaborar con la intervención y que se contactaron conmigo. Sí, ese era un clamor permanente y constante de la ciudadanía y sobre todo de la gente que está trabajando en cuestiones de turismo y comercio, que eran los más afectados. Congestionaba el tránsito. A propósito, para que se dé pie a estos cobros irregulares. Coimas, ¿verdad? ¿Y la coima era para que a través de algún camino alternativo? Claro, le dejaran pasar. Había un shopping por ahí, que creo que por ahí se tenía que entrar, te cobraba otra vez un ingreso como para salir a la otra calle, en fin. Todo eso ellos aprovechaban como para poder esquilmar a los ciudadanos, a los turistas, o sea, de terror. Sí, y sí, alevoso, burdo, evidente. Todo el mundo sabía que llegado a determinado lugar se tenía que encontrar con esa situación, con ese esquema. Y bueno, ellos estaban prácticamente sometidos a todas estas maniobras, porque se daban en todos los niveles. No solamente en el tránsito, en el tema de las casillas, con el tema de de la basura, de los asentamientos, o sea, todo estaba manejado por esta gente y en todo había negocio. Yo siento no haber tenido más tiempo, bueno, obviamente la intervención es limitada,
Pero esto tiene que investigarse y van a encontrar más situaciones y de muchos más ceros que los que se encontraron hoy, ¿verdad? ¿Cuál es aproximadamente el daño patrimonial que ustedes constataron solamente en ese tiempo que les tocó intervenir al municipio, en esos ejercicios intervenidos? Y nosotros sumando los puntos que tenían un contenido patrimonial que pudimos justipreciar, alrededor de 98.000 millones. 98.000 sí, millones. Es lo que pudimos justipreciar. Después hay otras cuestiones que quedaron denunciadas a los efectos de que el Ministerio Público o la Contraloría investigue, ¿verdad? Los otros puntos que también encontramos por el camino, ¿no? Tenemos que hacer una pausa, son las 8 de la noche con 56 minutos y a la vuelta de la pausa venimos con el cierre de esta conversación con la doctora Carolina Llanes, hoy titular de Cenavico, pero en su momento interventora del municipio de Ciudad del Este por mandato de la Cámara de Diputados y designación del Poder Ejecutivo. Venimos en breve.